Bien, vamos a ver, voy a explicar pues a grosso modo qué es la normalización, ¿de acuerdo? La normalización pues es una metodología que utilizamos en dibujo técnico para aprender a acotar, es decir, a medir las cosas y de una manera uniforme. Es decir, si yo hago un plano en China, tiene que saber medirse en Islandia, en Estados Unidos, en África, en el Congo, en Canadá, da igual, dentro de la superficie planeta Tierra. Para eso se utilizan pues una simbología o unos acuerdos, que es lo que llamamos normalización. Existen diferentes sistemas de normalización y diferentes entidades que se dedican a homogeneizar todas las medidas o todos los criterios en diferentes normativas. Aquí en España, en Europa, utilizamos varias. Está la ISO, si escribe en mayúscula es un acrónimo, ISO, y luego hay otra conocidísima, por ejemplo, AENOR, que es igual AN, que es la acreditación, etcétera, etcétera. Tenemos otra, por ejemplo, la DIN también puede ser, que es la alemana, DIN, etcétera, DIN. Entonces, insisto, son diferentes metodologías para, en este caso, homogeneizar criterios a la hora de dibujar planos, acotaciones, vistas, hacer proyectos, etcétera, que es un poco el paradigma ahora que estamos encerrados en casa con el tema de COVID, lo que se va a utilizar para medir. Es decir, hasta ahora los test múltiples no tienen mucho efecto porque cada país tiene unas métricas o unas medidas distintas y lo que se está trabajando en ello, de hecho estoy en un equipo de ello, estamos homologando esas mismas medidas, esos mismos resultados. A nivel europeo estamos ya en ello y luego a nivel planetario, porque si tú te haces un test y te da pues que tienes positivo con COVID o que lo has pasado o cuál es tu riesgo, pues tiene que ser medible y también trazable, por eso utilizamos metodología blockchain y homologable en todo el planeta, ¿de acuerdo? Porque esta metodología, por ejemplo, da lo que son unos estándares de calidad. En normalización lo mismo, es decir, si yo digo que, no sé, que este micrófono mide un radio de 5, me lo invento, ¿vale? Pues resulta que tiene que medir lo mismo, es decir, es verdad que los planos se miden igual, pero luego tengo unas características para pues, definir, por ejemplo, el ancho, el grosor, la longitud, que también se tienen que dibujar iguales en todos los sitios del planeta, que se acepte pues ese sistema de medida o esa normativa, que es la que nosotros llamamos, ¿de acuerdo? En ingeniería o arquitectura, por ejemplo, pues utilizamos diferentes normativas, el Código Técnico de la Edificación, no sé, la DIN industrial, por ejemplo, ¿no? Depende si estamos midiendo, por ejemplo, se me ocurre pues una placa, por ejemplo, solar, o estoy midiendo, no sé, pues una parcela, por ejemplo, ¿vale? Para un catastro. Entonces, esas diferentes medidas, que no dejan de ser diferentes formas de medir algo, pues se homogenizan en una normalización. Bien, a nuestro nivel, este vídeo va dedicado a los accesos a la Escuela Superior de Diseño. Tenemos que tener las mismas magnitudes en 3D, se llama, que son 3 dimensiones, el alto, ¿vale? El alto, X y Z, ¿de acuerdo? Alto, ancho y profundo, que son las 3 normales que tenemos en cualquier volumen. Entonces, con esas 3 dimensiones, nosotros ya podemos ponernos a extrapolar las mismas cosas y a tener los mismos criterios que homologación que pues en todo el planeta, ¿de acuerdo? Para eso se utiliza la normalización. Hay una serie de reglas que nos tenemos que saber de memoria, es por ejemplo cómo acotar, es decir, cómo medir. Acotar es sinónimo de medir, pues una circunferencia, un arco, pues una pieza regular, por ejemplo, una pieza troncocónica, etcétera, ¿no? Si son piezas enormemente largas, pues hay una serie de medidas para poner las líneas continuas o discontinuas, cómo se define un eje, cómo se define una parte vista, una parte no vista, un poco es eso, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora. Bien, con esto y con ejercicios adjuntos, pues nos vemos en breve. Adiós.